ahí sentadito en su lugar, voy a pedir en el nombre del Señor que, así como lo está haciendo, lo ha venido haciendo, que sigamos guardando la reverencia este tiempo que estamos aquí. Este tiempo que estamos aquí reunidos para adorar, para alabar, para rendirnos delante de Dios y para escuchar su palabra también. Si usted tiene que salir, hágalo en reverencia. Si tiene una emergencia, igual. Pero si no es necesario que usted salga, quédese aquí para escuchar la palabra del Señor. Amén. Porque a eso hemos venido, a aprovechar este tiempo para pasarlo con el Señor y para escuchar su palabra, para cantarle, como repito, ya lo hicimos, reverencia, y podamos también recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Señor, en todo tiempo. Señor, te hemos cantado unas alabanzas, sabiendo que tú te la mereces, lo reconocemos. Señor, lo poquito, Señor, de este tiempo que tú nos das, este poco tiempo, Señor, que hemos apartado para estar aquí, Señor, reunidos como iglesia, congregados, Señor. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, pero también te rogamos y te suplicamos, Señor, que seas tú, poderoso Dios, hablando a tu iglesia, Señor, hablando a las vidas, Señor, hablando, Padre, a los corazones que todavía no te conocen, aquellos corazones, Señor, que se han apartado de ti, aquellos, Señor, que aún, Padre, siguen, Señor, caminando, Padre, en el camino de la fe, pero de una manera, Señor, que no te agrada. Padre, que seas tú, Señor amado, Padre, tomando, Señor, cada corazón, Señor amado, hoy esta tarde, esta mañana, Padre, te damos la gloria, la honra, Señor, primeramente, pero también, Señor, te rogamos y te suplicamos, Señor, Padre, que tu palabra, Señor, tu palabra tiene poder. Tu palabra, Señor, Padre eterno, tiene poder, Señor, yo lo creo. Padre, para romper cadenas, para quebrar yugos, Señor, para discernir, Señor, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Señor, tu palabra que penetra, Señor, como una espada de dos filos, Señor amado. Así lo haga el día de hoy, Señor. Padre, y que toque, Señor, corazones, toque conciencia, Señor amado, a través de tu palabra, Señor, para que el hombre, Señor, el corazón pueda venir ante ti arrepentido, Señor, pueda venir ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el único que perdona pecados, que tú eres el único, Padre, que salva las vidas, Señor amado. Padre, te lo suplicamos y te lo rogamos en esta hora, Señor. Padre, y todo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí hoy. Dios le ha permitido estar a usted aquí el día de hoy. Amén. Hemos tenido algunos enfermos en medio de nosotros, en nuestra iglesia, han estado en casa, pero hoy gloria a Dios que Dios te ha permitido estar aquí. También a cada uno de nosotros que hemos estado aquí, también Dios nos ha permitido el día de hoy estar aquí. Y el que nos visita también, Dios te ha permitido estar aquí. Y eso es digno que le demos gracias a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, hermanos, iglesia del Señor. Pero antes de entrar a la palabra, siempre como lo sé hacer, mandamos saludos a todos los que nos ven en la página de Facebook en vivo, los que nos van a ver más tarde, mañana o pasado por YouTube. También mandamos un saludo a ellos hasta Perú, allá Guaysalmón, a Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, a todas partes. Mandamos saludos y yo sé que en toda parte hay necesidad del Señor, iglesia de Dios. Hay necesidad del Señor, tanto como lo dije hace unos días aquí como en
todo rincón. Ahí donde hay un alma que respira, ahí hay necesidad del Señor. Y gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hoy han hecho de estar en este lugar, ese esfuerzo de poder congregarse, de venir. Yo sé de que esto es una lucha, esto es una batalla, porque esto es espiritual lo que nosotros estamos haciendo. Buscamos a un Dios que es espíritu. La palabra del Señor es espíritu y esto es una batalla de todos los días. Y por eso es menester que le demos gracias y la gloria al Señor, porque hoy vencimos. Hoy estamos aquí. Vencimos y tenemos la victoria de Cristo. Amén. Y eso es gracias al Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a considerar un tema muy importante. Yo sé que toda la palabra del Señor es importante porque la palabra del Señor nos enseña, nos capacita, nos instruye. Pero este es un tema que también lo necesitamos todos nosotros como la iglesia del Señor. Y el tema que vamos a considerar, amados hermanos, en el nombre del Señor, primeramente, es ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? Puede meditar usted un poco en esta interrogante. ¿Qué te ha hecho Dios? El día de ayer, como lo dije hoy temprano, estábamos aquí reunidos los diáconos, tuvimos un buen tiempo. Y cada quien en su momento se fue a su casa a seguir en lo que estábamos, en la disposición. Y yo me quedé meditando en el Señor, hablando con Dios. Y Dios trae a memoria a mí muchas cosas, recordándome su palabra. Y una de esas es esta. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Por qué esta pregunta el día de hoy? Porque, amados hermanos, no hay nada mejor que estar con Dios. No hay nada mejor en esta tierra, amados hermanos, iglesia del Señor, que estar cerca de Dios, que estar buscando a Dios. Porque cuando nos alejamos de Dios, hay un vacío en nuestros corazones. Cuando dejamos a Dios, oiga bien lo que digo, cuando dejamos a Dios, no es que Dios nos deja a nosotros, porque Dios no deja a sus hijos. El Padre Celestial no es como un padre terrenal. El Padre Celestial no deja a sus hijos, son los hijos de Él que lo dejan al Padre. Eso dice la palabra. Por eso viene la pregunta, ¿qué te ha hecho Dios? Porque muchas veces nosotros hemos dejado a Dios. Muchas veces nosotros hemos abandonado a Dios en este camino. O quizás probablemente habrá alguien aquí que ha dejado al Señor. Probablemente estás aquí hoy sentado. Estás en una iglesia, pero estás lejos de Dios. Porque hemos dejado al Señor. Hemos abandonado al Señor. Por eso hoy Dios te pregunta y nos hace la pregunta a todos. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Así como cuando usted como esposo va delante de su esposa y usted no sabe ni por qué está tan ignorante con usted, tan enojada con usted, y usted va y le dice, ¿y qué te he hecho, mi amor? O viceversa, la esposa va donde el marido porque lo ve que anda con una cara de limón, ve que anda enojado y le va y le dice, ¿y qué te he hecho, corazón? Así Dios nos pregunta hoy, ¿qué te he hecho? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? Para que lo hayas abandonado, para que te hayas alejado. Amados hermanos, podemos perder todo. Podemos perder casa, podemos perder carros, podemos perder dinero, podemos perder lo que usted quiera poner ahí. Pero si perdemos a Dios, lo perdemos todo. Pero si perdemos a Dios, lo perdemos todo. Porque con Dios lo tenemos todo.
Aunque hoy te falte salud, aunque hoy te falte esto, te falte lo otro, no pudiste conseguir aquello, pero si tienes a Dios lo tienes todo. Porque Él es vida eterna. En Él hay proezas, en Él hay bendiciones, en Él llega el momento que llegará y cumplirá su palabra. Si tenemos a Dios, amada iglesia, lo tenemos todo. Pero si nos alejamos de Dios, no tenemos nada. No tenemos nada. Hay vacío en el corazón del hombre cuando se aleja de Dios. Hay inesperanza, no hay paz, no hay seguridad, hay incertidumbre, hay tristezas. Sin Dios no tenemos nada, iglesia. Y esto Dios hablaba a mi corazón el día de ayer. Tan fuerte que Dios hablaba a mi vida. ¿Qué le he hecho a mi iglesia? Que mi iglesia no anda por el camino del Señor. Hoy la iglesia del Señor se ha extraviado de su caminar. Así como dice su palabra, que el pueblo del Señor cuando salió de Egipto, rumbo a la tierra prometida que Dios le iba a dar, se extravió del camino, se perdió por seguir sus propios pensamientos, sus propios deseos, sus propias emociones, por oír palabras de aquellos hombres que dijeron: extrañamos los puerros, extrañamos las cebollas, extrañamos la carne, extrañamos lo otro. Muchas veces llega el momento en un corazón, en un hijo de Dios, que empieza a extrañar ciertas cosas, empieza a extrañar aquello, lo otro, la satisfacción, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Pero llega el momento que Dios te dice: ¿y qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? Cuando Dios ha hecho lo contrario para la iglesia, para todos nosotros. Dios nos ha dado amor, Dios nos ha dado salvación, Dios te ha dado su Hijo, el único Hijo, dice su palabra, mi Hijo Jesucristo. Y si Él te ha dado su Hijo, ¿cómo no más, dice su palabra, te dará todas las cosas? ¿Cuánto más no te daré lo que necesitas si te he dado a mi Hijo? Si Dios te ha dado a su Hijo, ¿cuánto más no te dará lo que tú necesitas? En Dios lo tenemos todo, amados hermanos. Pero muchas veces nosotros actuamos indiferentemente con Dios. Y muchas veces las causas de abandonar a Dios, de dejar a Dios, muchas veces son cosas inexplicables. Porque yo le preguntaba a Dios y yo le decía al Señor: Señor, yo no puedo concebir, yo no puedo comprender a estos corazones que te abandonan por cualquier cosita, solamente porque a veces no te saludaron, alguien no nos saludó, alguien no me miró, o no quiso verte, o alguien se fue de paso, y comenzamos nosotros alejarnos del Señor. Yo te voy a decir una cosa, mi amado hermano: aunque no te hablen, aunque no te saluden, tú sigue al Señor. Tú sigue al Señor, porque tú y yo estamos aquí por Dios. Primeramente, con todo respeto, primeramente estamos aquí por Dios. Si no te saludaron, tú sigue al Señor. Si no te hablaron, tú sigue al Señor. Si no te dieron lo que haya pasado, tú sigue al Señor. Porque a quien estamos siguiendo es a Dios y no a un hombre. Es al Señor y no a un hombre. Tú estás aquí, Dios te tiene aquí, tú sigue al Señor. Él es quien dio a su Hijo y dio la vida por ti, nadie más. Por eso su palabra lo dice en Lucas 11, 27 y 28, dice que son bienaventurados los que oyen mi palabra y la obedecen. ¿Por qué? Porque hubo una mujer cuando el Señor estaba predicando que se levantó y con voz alta dijo: bienaventurado el vientre y los pechos que te dieron o te amamantaron o te dieron de mamar. Pero Él le dijo: más bienaventurado es aquel corazón, es aquel hombre, aquella mujer que escucha mi palabra y la obedece.
Usted y yo somos bienaventurados el estar aquí hoy, esta mañana, porque usted está escuchando la palabra de Dios. Usted es bienaventurada. Los jóvenes que están aquí son bienaventurados el día de hoy, porque están oyendo la palabra de Dios. Pero solamente no basta oírla, sino obedecerla. Somos bienaventurados. Amados hermanos, hermanas en el Señor, amigos, hay que comprender qué significa verdaderamente ser un cristiano. Hay que comprender qué significa verdaderamente ser un hijo de Dios, ser un seguidor del Mesías, ser un seguidor de Dios. Porque un hombre y una mujer, un joven, todo corazón que tiene metido a Dios ahí en su corazón, que ha metido a Dios en su corazón o que le ha abierto el corazón a Dios, todo hombre y toda mujer que tiene a Dios ahí, yo le voy a decir algo. No tan fácil. El enemigo hace lo que quiera hacer en tu vida. Te respeta porque Dios está allí. Todo brujo, todo hechicero te respeta. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. ¿Por qué? Porque hay un respaldo del Señor. Cuando usted anda metido a Dios en el corazón y dice su palabra, lo acabamos de decir, Lucas 11, 27 y 28. Todo aquel que escucha y obedece la palabra del Señor es bienaventurado. Ahí está Dios cuidándote. Ahí está Dios respaldándote. Ahí está Dios dándote lo que necesitas. Ahí está Dios dándotelo a su tiempo, a su hora. Lo que tú has estado clamando, esa oración, Dios la responderá. Dios lo hará. Él lo ha dicho y lo seguirá diciendo en su palabra. Pero el Señor sigue diciendo, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Y esta es una pregunta. Estas son palabras de Dios. No son palabras del pastor Roberto, no son palabras aquí de nosotros y no son palabras de Jeremías, porque Jeremías lo ha dejado escrito ahí a través de la voz de Dios. Vaya conmigo a Jeremías 15. Jeremías 15, verso 6. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jeremías 15, verso 6 dice su palabra. Gloria a Dios. Dice, tú me dejaste. ¿Sí está leyendo? Dice la palabra del Señor. Tú me dejaste. Dice Dios el Señor o dice Jehová. Yo no sé cuál versión tenga. Te volviste atrás. Por tanto, dice Dios, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Y mire lo que dice Dios. Estoy cansado de arrepentirme. Estas palabras Dios se las mandó a su pueblo a través del profeta Jeremías. Porque usted sabe que el pueblo de Dios se había pervertido. El pueblo de Dios andaba según con Dios, pero hacían las cosas que a Dios no le agradaban. Hacían cosas que Dios les había ordenado que ellos no podían hacer como hijos de Dios, como escogidos de Dios, porque el pueblo de Dios era escogido por Dios. Israel era un pueblo escogido por Dios, amados hermanos, y usted bien lo sabe. Y cuando Dios dice, ustedes son pueblo mío, escogidos para mí, guardados para mí, es porque nosotros debemos conservarnos y guardarnos para el Señor. Debemos nosotros caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Debemos nosotros vivir de acuerdo a lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor que hemos sido pueblo escogido por Él.
Hemos sido pueblo lavado con la sangre de Cristo. No es cualquier sangre. Es la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Que yo le voy a decir algo. Si alguien hoy se muere y derrama sangre, esa sangre en cuestión de horas está seca. No tiene vida. Pero la sangre de Cristo sí tiene vida, tiene poder, porque es capaz hasta el día de hoy de limpiar pecado, de perdonar pecado, de romper cadenas, de quebrar ataduras, de echar fuera demonios, porque dice la palabra del Señor, solamente en mi nombre echarán fuera demonios. Tiene poder la sangre de Cristo. La sangre de Cristo aún tiene vida, porque sigue salvando y perdonando pecados. Y si hoy alguien ha pecado contra Dios, si hoy alguien le ha fallado al Señor, si hoy alguien tiene la conciencia y tiene y medita en esta palabra, hoy Dios puede perdonar tus pecados. Hoy Dios puede limpiarte una vez más, puede salvar tu vida, puede escribir tu nombre en el libro de la vida una vez más, para cuando estemos en aquel día frente al Señor, no nos llevemos una sorpresa. No nos llevemos una sorpresita, porque Dios no anda jugando a ser Dios. Pero mucho pueblo de Dios sí juega a ser cristiano. Mucho pueblo juega a decir, yo soy cristiano, pero no vive como cristiano. Pero Dios no deja de ser Dios. Un Dios santo, un Dios fiel, un Dios verdadero, que hoy nos ha dado la vida, nos ha dado de su amor, de su misericordia, de su bondad, y por eso estamos hoy aquí, tú y yo. Y los que nos escuchan están con vida, es por el amor y la misericordia de Dios. Y también Dios le habla a ellos. También Dios le habla a todo aquel que va a escuchar esta palabra. Gloria a Dios. Usted me va a perdonar hoy por mi ignorancia, la verdad, porque yo no puedo concebir, no puedo a veces entender. A veces solo le digo, sí está bien, cuando me dicen a mí, sí está bien, le digo yo, pero no puedo, pero a la vuelta yo digo, pero ¿cómo? Yo no puedo concebir cómo un cristiano, un hijo de Dios, podamos nosotros comportarnos muchas veces ignorando a Dios, cuando sabemos que Dios ha dado todo por nosotros, cuando sabemos que Dios lo sigue haciendo todo por nosotros, cuando sabemos que Dios puede hacer todo por ti y para ti, y Dios lo dice en su palabra que Él ya lo hizo, porque a través de su Hijo, a través del sacrificio, del derramamiento de sangre, dice el que tiene al Hijo, tiene al Padre, y teniendo a Él, tenemos todo. Y Dios traía a memoria aquellas palabras que le he dicho a usted con tanto amor. Porque Dios me llamó aquí a predicar su palabra. Dios me ha llamado aquí a predicar su palabra. Pero yo le voy a decir algo a usted que está aquí hoy, esta tarde. Si yo no te agrado como yo predico, si yo no te agrado como yo enseño, por amor a tu vida, oiga bien, búscate una iglesia, búscate un lugar, porque yo prefiero que se salve tu vida a que podamos estar aquí a disgustos. Pero Dios me ha llamado a predicar su palabra, y yo voy a predicar su palabra. Porque en aquel día yo daré cuenta, no de usted, sino de lo que yo predicaba o no predicaba. Porque aquí usted dará cuenta de usted. Aquí usted dará cuenta de su vida. Yo voy a dar cuenta de lo que yo le predicaba a usted, para que su vida se encaminara al camino verdadero de la salvación.
para que su vida fuera restaurada, fuera edificada en la palabra de Dios. Yo voy a dar cuenta de cada palabra, de cada enseñanza, de cada predicación en este lugar, porque usted es la alma de Dios. Y Dios dio a su Hijo para salvar a las almas, no para entretenerlas, no para molestarlas, no para quitarles su dinero, porque yo no estoy tras la cartera de nadie. Yo no estoy tras el dinero de nadie. Dios me ha llamado a predicar y Dios me va a dar lo que yo necesito. Si usted diezma, gloria a Dios. Si usted no diezma, gloria a Dios. Si usted ofrenda, gloria a Dios. Si usted no ofrenda, gloria a Dios. Pero lo importante aquí es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a salvar, eso es lo que te va a restaurar, eso es lo que te va a limpiar, esto es lo que te va a edificar y va a salvar nuestras vidas. La palabra del Señor, el Señor Jesús lo dijo: límpialos, santifícalos tú en tu palabra. No dijo santifícalos en el pastor, santifícalos en aquel, no, en tu palabra. Y es la palabra de Dios la que santifica. Aleluya. Alabado sea el Señor. Yo honro a Dios y le doy gracias por su vida, usted que está aquí. Pero yo no quiero que usted se pierda, ni yo no quiero perderme también. Yo quiero que todos los que estamos aquí un día vayamos a la salvación. Cuidar este remanente, guiar este remanente conforme a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios nunca te ha fallado. Dios nunca te ha fallado, mira, y ni te va a fallar. A veces quizás no has tenido lo que necesitas porque no es el tiempo de Dios, porque no es la hora de Dios. Yo siempre lo he dicho y lo digo de esta manera: una oración contestada no es un rechazo de Dios. No es un rechazo de Dios, sino que no es la hora de Dios. No es el momento de Dios. Una oración contestada, no contestada hasta el día de hoy, no es un rechazo. No es que Dios te esté rechazando, sino que no es el momento de Dios. Sino que lo que debemos de hacer es seguir orando, seguir esperando en el Señor, que llegará el momento que esa oración será contestada. Llegará el momento que hay oraciones que son contestadas hasta los 10 años, hasta los 15 años, hasta los 5 años. Yo no sé cuánto Dios pueda tardarse en contestarte esa oración, pero Dios, yo te aseguro que Dios que lo va a hacer, sí lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Yo no sé por qué estás orando, por qué estás clamando. A lo mejor estás clamando por un hijo, por tu mujer, por tu marido, por un tío, por tu abuela. Yo no sé por qué estás clamando por una sanidad, pero cree en la palabra del Señor, lo que Él dice, que Él lo hará a su hora y a su tiempo. Él lo va a hacer. Dios lo que espera es que sus hijos que han creído en Él sigan caminando en fe, viendo hacia adelante, como dijo Abraham o Moisés, no me acuerdo. Dijo: yo caminaba viendo al invisible, el que me sostenía. Así debemos nosotros caminar, viendo al invisible, viendo al Dios Todopoderoso, el que te ha dado la vida, el que te ha dado un hogar, te ha dado trabajo, te ha dado alimento, te ha dado ropa, vestuario, te ha dado hijos, te ha dado una mujer que te ama, te ha dado un hombre que te ama. Pero mantente viendo al Todopoderoso, al invisible. Porque nunca hemos visto a Dios, pero creemos que hay un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Así se mantenían aquellos hombres y iban hacia adelante, y todo eso está escrito y registrado en Hebreos capítulo 11 en adelante, o si quiere leer todo el libro de Hebreos, ahí dice que todos estos hombres se mantuvieron en fe, confiando en el Señor, y alcanzaron misericordia del Señor. Dios quiere que nos mantengamos nosotros confiando, esperando en el Señor, y que no nos vayamos, que no dejemos al Señor, que no lo abandonemos.
como lo abandonaron en aquel tiempo que relata aquí la palabra del Señor. Dios nunca te ha fallado, ni te va a fallar. Mira, te puede fallar todo el mundo, te pueden fallar tus hijos, te puede fallar tu mujer, te puede fallar tu marido, tu tío, tus padres. Incluso David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Dios está ahí, aunque todos se vayan y te abandonen, Dios no te abandona. Quienes lo abandonamos somos nosotros. Quienes lo dejamos somos nosotros. Pero Dios hoy te dice, yo he estado ahí. Yo sigo ahí, que tú no me puedes ver, no me puedes percibir, pero yo he estado ahí en los tiempos de lágrima, de lucha, en tiempos de enfermedad, de escasez. Yo he estado ahí proveyendo alimento, proveyendo fuerza, dándote un techo, dándote un lugar donde puedas pasar la noche con tus hijos. Yo he estado ahí. Dios ha estado ahí, hermanos. Dios no nos abandona. Mire, por eso yo le voy a dar un consejo. Tenga cuidado lo que usted escucha, hablando de cantos, porque hay mucho canto que dice, Padre, ¿por qué me has dejado? Dice, Dios, ¿por qué me has dejado? Dicen unos cantos, y la palabra dice que somos nosotros los que abandonamos a Dios. Y ministran al pueblo diciéndole esas palabras, que le digan, Padre, no me dejes, Padre, no, si es que el Padre Celestial nunca abandona a sus hijos. La palabra lo está diciendo. Usted no le diga, Padre, no me dejes, no, dígale, Señor, dame fuerza, mejor dame fortaleza para no dejarte yo a ti, para no alejarme yo de ti. Otros dicen, Señor, no me sueltes de tu mano. No, lo que nos soltamos del Señor somos nosotros. Soy yo, es usted, es aquel. No, Dios no nos suelta. Si Dios no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos vayamos por el camino perfecto, rumbo a la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Somos nosotros los que abandonamos al Señor, lo está diciendo a través de Jeremías. Vuelva al pasaje, dice la palabra del Señor en Jeremías 15:6. Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás. Ese te volviste atrás, usted ya sabe que el pueblo quería regresar a Egipto. Pero no regresó a Egipto, pero sí se volvió a sus dioses que habían en Egipto. Sí quería llenar su vientre porque tenían mucha hambre. Sí querían satisfacer sus deseos. Eso es volverse atrás a la vida antigua. Cuando Dios nos llama a todos nosotros, que no olvidemos. No olvidemos el camino que Dios nos ha marcado, que no olvidemos su palabra, que no olvidemos el plan y el propósito por cual Dios te ha llamado, te ha escogido, te ha separado del mundo, porque ahora nosotros ya no pertenecemos al mundo, pero vivimos en el mundo. Ya somos nosotros separados, escogidos, santificados en el Señor Jesucristo. Ya no pertenecemos, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. No le pertenecemos ya. Esto es lo que les está diciendo hoy el Señor. Dios nos está recordando esta palabra a todos nosotros. Y le decía, yo no puedo concebir, porque podemos ver que mucho hijo de Dios vive en pecado. Mucho hijo de Dios está dentro de las iglesias, pero viviendo en pecado. Porque cuando Dios nos dice en su palabra, tú me has dejado,
No quiere decir, a veces nos imaginamos solo en aquellos que se han ido hasta allá y están en una barra hoy bebiéndose una cerveza, o a lo mejor están consumiendo droga, o a lo mejor están con una mujer que no es su mujer, su esposa, y nos imaginamos en todos ellos. Y claro que sí, también Dios les habla a ellos, pero Dios le habla a su pueblo también, porque puede haber un corazón que se ha alejado de Dios, abandonado a Dios, pero está en medio del pueblo de Dios. Está en medio de nosotros, está ahí y está lejos del Señor, y puede estar con otra mujer que no es su esposa, puede estar bebiendo cerveza, puede estar probando droga, puede estar en una vida que no le agrada al Señor. Y hoy Dios nos habla a todos nosotros, Dios le habla a su iglesia diciendo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Y le decía, y si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Dios te tiene aquí hoy. Aprovechemos estos tiempos, iglesia de Dios, y permitámosle al poder de la palabra de Dios que limpie corazones, que santifique corazones, pensamientos. Podemos hacer eso hoy nosotros. Si Dios te está hablando y está redarguyendo tu vida, gloria a Dios, tú me has dejado. Estas palabras son tan fuertes y profundas, porque dice el Señor: por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. A lo mejor hoy nosotros no vemos obrar así a Dios como obraba en este tiempo. No nos vemos obrar así, tan fuertemente. Pero recuerde que el viernes estuvimos aprendiendo que hay un día establecido por el cual Dios va a juzgarnos. Hay un día establecido. Dios hoy no es, voy a decirlo así, implacable como lo vemos en el Antiguo Testamento, porque Dios en el momento dejaba caer su ira. Hoy tenemos su misericordia, pero también hay un día, hay una hora que Dios va a juzgarnos a todos. Su palabra dice: a vivos y a muertos, a justos e injustos. O sea, a los justos son aquellos que caminamos esforzándonos, obedeciendo la palabra del Señor, esforzándonos por vivir en santidad, esforzándonos por vivir una vida agradable a Dios. Y los injustos son aquellos que no hacen ni practican la palabra del Señor. A justos e injustos, vivos y muertos, juzgará el Señor en aquel día. Si hoy no puedes ver que Dios obra de repente, es porque Dios todavía te ama y todavía Dios está esperando que esos corazones se vuelvan al Señor. Dios todavía está esperando que esos corazones vengan arrepentidos al Señor, reconociendo que yo me he alejado, que ese corazón se alejó, que Dios no me ha dejado, que yo dejé al Señor, y pedirle perdón al Señor. Y Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Gloria al Señor. Dios está interesado en las almas. Por eso dio a su único hijo, dice su palabra. Llegará el momento en que Dios se pondrá en el camino. ¿Sabe de qué dice Santiago? Que Dios se opone. ¿A quién? Al corazón arrogante,
hacia Dios. Cuando ese corazón dice, no, yo no necesito a Dios. Y Dios te está hablando y no, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien así. Ese es un corazón arrogante, altivo. Y Dios se opone a ellos. Llegará el momento que Dios se te opondrá en el camino y ya no te dejará avanzar. A lo mejor hasta el día de hoy te está yendo bien. A lo mejor hasta el día de hoy tienes todo lo que tienes. Pero eso es gracias a Dios. Pero Dios llegará el momento que se pondrá en el camino. ¿Por qué? Porque Dios ama las almas. Dios ama las almas. Así como Dios le mandó a decir a David, ¿se acuerda? Que Dios le mandó a decir a David, Dios se le opuso a David en el camino con Natán. Cuando David había cometido pecado, David había dejado al Señor, David se había alejado del Señor cuando cometió pecado, viendo a aquella mujer hermosa y la mandó a traer a Betsabé para tener relaciones con ella y tuvieron un hijo. Y encima de eso mata al marido de ella, a Urías. Cometió genocidio, no homicidio, genocidio. ¿Por qué? Porque no solo mató a Urías, al marido de Betsabé, sino que mató a los otros soldados también. Y fueron muchos los que murieron a causa del pecado de David. Pero llegó el momento que el Señor se le puso enfrente a David, usando la vida de Natán, diciéndole, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué tuviste que hacer eso? Dios le dice, ¿por qué pues tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué tuviste que hacer eso? Haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Dios se opuso en el camino de David. Dios nos deja avanzar. Dios nos deja que nosotros mismos, por voluntad propia, vengamos delante del Señor reconociendo las faltas, los pecados. Pero si no lo hacemos, Dios te ama y por ende Dios se te va a atravesar en el camino y usará a alguien, pondrá a alguien en tu camino diciéndote, ¿por qué te has alejado de Dios? ¿Por qué has abandonado a Dios? ¿Qué has hecho delante de Dios? Y Dios lo está haciendo hoy. Dios lo está haciendo hoy. Dios nos está hablando, nos está advirtiendo y seguirá hablando a su iglesia. La iglesia lavada con la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Mire, yo lo digo así. Se tiene que terminar ese juego. Vivir jugando con Dios. Se tiene que acabar. Dios no juega con nosotros, hermanos. No juguemos con Dios. No juegues con Dios. Muchos creemos que podemos seguir pecando estando con Dios, pero no podemos. Llegará ese momento. Llegará ese momento. Muchos hoy se visten de cristianos usando la palabra del Señor para hacer maldades. Sí, hermanos, tenga cuidado. Muchos hoy se visten de cristianos, se dicen llamarse cristianos, así como en aquel día Pablo dice que muchos se hacían llamar judíos, seguidores del Mesías, pero para corromper, para violentar esos corazones, que ellos pecaran delante de Dios. Así hay muchos hoy todavía que se visten de ser cristianos y usan la palabra del Señor para hacer maldades. Han vuelto a sus viejos caminos de pecado, del chisme, del alcohol, de la droga y otros por ahí que ocupan la palabra del Señor, el amor del Señor. ¿Para qué? Para lucrarse de dinero.
aparentan piedad, aparentan el amor. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios no se vende, hermanos. La palabra de Dios la ha dado por amor a nosotros. No se vende la palabra del Señor. Mire, voy a hacer un paréntesis. Por eso muchos creen, no aquí, por allá. Muchos creen que yo tengo dinero. Sí, hermanos. ¿Por qué razón? Porque yo voy a cualquier lugar a predicar y a mí no me gusta que me den, la verdad les digo. Me han dicho, está bien que le den, que lo bendigan, está bien, pero yo no pongo un precio para ir a predicar. Si me dan, bueno, una ofrenda para un lonche, para el gas, está bien, y gloria a Dios por eso. Mire, ayer me estaba hablando el pastor de Idaho. Yo ni cuenta me di, la verdad le digo. Me dijo, pastor, me dijo, ahí dejo el sobre que le dimos, me dijo. O no sé si se lo di o no, me dijo, ahí estaba en la silla, me dijo, lo encontré ayer o antier. Yo le dije, no sé, hermano, no sé, no, a mí no me dieron nada, le dije yo, pero pues tampoco hay, si ahí está, le dije yo, échale en la ofrenda. Entonces, por eso muchos dicen, yo le digo así, cierto, lo dicen, es que él tiene dinero, dice, no necesita. Y digo yo, supiera. Pero gloria a Dios, porque a mí hasta el día de hoy no me ha hecho falta nada. He tenido lo necesario, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Y eso nosotros está en mí. Y yo le puedo decir con toda libertad, yo sé que estamos en vivo, puedo decir que ningún pastor ni un evangelista puede ponerle precio a esta palabra. Ni un pastor, ni un evangelista, ni un maestro que llegue poniendo precio a su palabra, ese no tiene amor por las almas, ni amor a Dios. Gloria a Dios. Sí, tiene el corazón en el dinero, en lucrarse del evangelio. Y aquí no estamos para eso, aquí estamos por amor a Dios y por amor a las almas. No tengas en poco, por eso no tengas en poco lo que hoy Dios nos ha mandado, Dios nos está diciendo. Y si no estás así, gloria a Dios, pero ten cuidado, porque llega el momento siempre que viene el enemigo a querer engañar y podemos dejar a Dios. Podemos alejarnos de Dios, podemos irnos. Fíjese bien, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hay corazones que se van, dejan al Señor así, que a veces uno se queda preguntando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y aquel qué? Pero hay corazones que van despacito, paso a paso, alejándose de Dios. Así como cuando vamos al mar, allá a la playa, usted está en la orillita jugando con el agua y de repente tiene el agua hasta aquí. Usted dice, ¿y cómo? Si yo no me he movido. No, pero la marea te empezó a llevar. El movimiento del agua. Así es el pecado. El pecado lo empezamos a probar poquito a poquito y va allí y con el pecado no se juega, ni con Dios. Porque de repente estamos hasta aquí. Y dice alguien, ¿y cómo? Yo ya no siento la presencia del Señor, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero ayunar, ya no quiero congregarme, ya la palabra no me sabe, ya como que no sé qué me pasó. Dejaste entrar el pecado. Pero mire, sigamos leyendo. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Dice Dios, estoy cansado de arrepentirme, le dice al pueblo de Dios. ¿Sabe que la misericordia de Dios llegará un momento que ya no la tendremos? Ya no tendremos la misericordia de Dios. Pero en ese momento usted y yo ya no estaremos aquí. Dígame, gloria a Dios. Ya no estaremos aquí porque su palabra dice que se quitará el espíritu de esta tierra. Y el Espíritu de Dios es el que redarguye los corazones. Es el que corrige los corazones.
de los hijos de Dios cuando cometemos un mal o un pecado. Y ahí está la misericordia de Dios, ahí está el Espíritu de Dios redarguyendo, corrigiéndote, guiándote. Pero llegará el momento que ya no estará el Espíritu de Dios en esta tierra, será tomado con su iglesia. Cuando Dios mande a su Hijo una vez más a levantar a su iglesia, en ese mismo momento se va el Espíritu de Dios. ¿A dónde? ¿Qué haría un corazón sin el Espíritu de Dios? Sin la misericordia de Dios. Hoy tenemos nosotros la oportunidad, la bendición de tener el Espíritu de Dios y la misericordia de Dios. Que ahí está la misericordia de Dios, hablándote una vez más, una mañana más, un día más, el Espíritu de Dios redarguyendo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Eso es digno que nosotros le prestemos atención a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. David le prestó atención a las palabras que Dios envió por Natán. Y usted sabe cómo sufrió David. Usted sabe cómo sufrió David. Que David le decía al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo, porque ese gozo se pierde. La pasión por Dios, el amor por Dios, el amor por las almas se pierde cuando un corazón se aleja de Dios. Se pierde el gozo. Y eso es lo que David le pedía al Señor. Sentir el amor por las almas otra vez. Sentir la pasión por Él. Volver al primer amor. Porque cuando uno está en el primer amor, amados hermanos, usted no me va a dejar mentir. Uno quiere pasar todo el día adorando la palabra, orando. Si hay vigilia, allá quiero estar en la vigilia. Si hay tiempo de oración, allá quiero estar. Si hay esto, si hay un convivio, si hay esto, si hay lo otro, allá queremos estar. ¿Por qué? Porque estamos en el primer amor. A todo mundo queremos evangelizar. Hasta nosotros mismos nos evangelizamos en el espejo, en el primer amor. ¿A poco no? Usted no se hablaba en el espejo. Yo me predicaba frente al espejo. Sí, hermano. En serio le digo. Parecía loco yo. Predicándome yo ahí frente al espejo en el baño donde vivíamos en el apartamento, bien me acuerdo. Cuando yo me quedaba solo, yo agarraba mi Biblia y yo me ponía a predicarme. Eso, primer amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe que vaya buscando Jeremías capítulo 2 para ir concluyendo? Hablando en general, la iglesia de Dios ha dejado de buscar a Dios. La iglesia de Dios ha dejado de buscar a Dios. ¿No se ha preguntado usted por qué? ¿Cuánta gente está esperando que el que está al lado avive el fuego, que avive ese don, cuando el primero que lo debería de avivar soy yo? Mucha gente está esperando que el que está al lado arda en fuego, vuelva al primer amor, cuando quien debería de correr a eso soy yo, para que el otro también lo haga. Pero muchos estamos esperando que aquel lo haga primero para hacerlo yo.
A veces decimos, no, es que mira, aquel no se aviva, pero avívate tú. Avívate tú. Y ora por aquel. Si aquel no, pues yo tampoco. No, la iglesia ha dejado de buscar al Señor. Dile al Señor, Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, aviva el fuego que hay en mí, aviva ese don que hay en mí, porque tú tienes un don de parte de Dios, tú tienes un don, tú tienes un llamado, pero hay que avivarlo. Muchas veces decimos, aquel no lo aviva, avívalo tú, hazlo tú. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 2 y el verso 13. Gloria a Dios. ¿Está ahí? Jeremías capítulo 2, verso 13 dice la palabra del Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué dice el Señor? Me dejaron a mí. ¿Y quién es Dios? Fuente de agua viva. Por cavar sus propias cisternas, pretendiendo, queriéndolo hacer cosas sin Dios. Hemos dejado a Dios, se ha olvidado a Dios, dejando la fuente de agua viva por cavar nuestras propias cisternas. Quiero volver para terminar. Mire lo que dice Jeremías 14, 13. ¿Por qué no se va poniendo sobre sus pies? Leamos Jeremías 14, 13. Dice la palabra del Señor. Y yo dije, Señor Dios, he aquí que los profetas les dicen, oiga bien, los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Sí sabe lo que quiere decir esto? Que hay mucho predicador que te dice, vivas como vivas, Dios te va a bendecir. Vivas como vivas, serás salvo. Vivas como vivas, Dios está contigo. Falsamente han profetizado. He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada. Oiga bien lo que dicen. Vivas como vivas, no te preocupes, que Dios no te castigará, que Dios no te reprenderá. Ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Te pueden decir muchas y mil razones, pero Dios dice en su palabra que el que vive en pecado, el que se aleja de Dios, llega el momento que Dios se opone a esos corazones
Y no lo hace para hacerte daño ni hacerme daño, sino porque Dios nos ama. Dios nos ama, iglesia. Dios nos ama. Por eso Dios hoy nos envía esta palabra. ¿Qué te he hecho yo para que me hayas abandonado? Si has estado viviendo una vida lejos de Dios, pero dentro de una iglesia, hoy Dios te habla a ti. Si te has alejado de Dios y has dejado al Señor completamente, has dejado de servir al Señor, has dejado de buscar al Señor, has dejado de congregarte, hoy es tiempo. Hoy es tiempo de empezar con Dios, de continuar con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y meditamos en nuestros caminos? Meditamos en el Señor, en su palabra. Y si Dios hoy te ha hablado a ti, ahí donde estás, puedes orar a Dios para que Dios perdone todo pecado, perdone toda falta, toda incredulidad, porque a veces así nosotros vivimos en incredulidad. No le creemos a Dios. Vivimos oyendo su palabra, pero no le creemos a Dios. Y dice su palabra que el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay. El que se acerca a Dios, dice Hebreos 11:6, es necesario que le crea que le hay. Que hay un Dios, que existe un Dios, que ese Dios a quien tú has dejado entrar en tu corazón va a hacer las cosas conforme a su voluntad, en su hora, en el plan de Dios. Hoy Dios está aquí para todos nosotros. Hoy Dios está aquí. Si quieres venir al Señor, hoy es el día. Si quieres abrir tu corazón, reconciliar con Dios, dar tu vida al Señor, hoy es el día. Porque el día en que Dios juzgará vivos y muertos, justos e injustos, está a la puerta. Está a la puerta. La palabra de Dios se está cumpliendo por todo el mundo. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y no podemos orar para que no se cumpla. No podemos orar para que esas cosas no sucedan. No podemos orar de esa manera, sino al contrario, viniendo a Dios, reconciliándonos con Dios. Y Dios dice en su palabra que el que viene a Él abre su corazón y vive conforme a la voluntad del Señor. Él te guardará. Él nos guardará del día de la prueba. Del día de la prueba. Él guardará las vidas de aquellos que luchan, se esfuerzan por vivir una vida consagrada al Señor. Yo hoy hago la invitación para el que hoy tenga en su corazón el deseo de abrírselo para el Señor. ¿Habrá alguien hoy? ¿Habrá alguien hoy que quiera reconciliarse con el Señor? Enderezar el camino. Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado. Y Dios no rechaza a nadie. Y su palabra dice que vuestros pecados, Él no se acuerda más de ellos. Los tira al fondo de la mar. Eso quiere decir que en aquel día Dios no te va a juzgar por esos pecados. Dios no me va a juzgar por los pecados que han sido perdonados. ¿Habrá alguien? Si no, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.